El día 19 de septiembre se admitió a trámite una proposición de ley contra la discriminación LGTBI. Y si bien todas estamos de acuerdo con que hay que erradicar por completo la discriminación de un colectivo que la sufre a diario como es el LGTBI, esta ley tiene puntos muy problemáticos que pondrían en riesgo derechos y libertades que nos afectan a todas, incluyendo a personas LGTBI, y que afectan a la aplicación de otras leyes muy necesarias y que se han conseguido con mucho esfuerzo. ¿Pero cómo es esto posible? Vayamos por partes. En la ley se habla del género como una categoría humana que puede estar en constante evolución y como tal tiene que ser percibida como una experiencia vital, un recorrido diverso en tiempos y forma. ¿Pero realmente podemos reducir el género a algo tan poco concreto y pretender legislar sobre ello? Lo cierto es que no, o por lo menos no deberíamos. Veamos qué dice la RAE, que aunque no sea nuestra institución preferida, ya que no es que sea muy diversa que digamos, nos sirve para saber qué se entiende en castellano por la palabra género. Según su tercera acepción, el género es el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. De esta definición podemos deducir que siendo el sexo un hecho biológico objetivo y constatable, el género es la serie de normas e imposiciones culturales que se asignan socialmente a cada uno de los dos sexos. Porque sí, sexos solo hay dos. Pero un momento, ¿y la intersexualidad? Bueno, lo cierto es que la intersexualidad es una anomalía que se puede presentar de muchas maneras. De hecho, la mayoría de las personas intersexuales son de un sexo o de otro a pesar de tener órganos sexuales confusos, y por tanto se les seguirá imponiendo el género en función de su sexo biológico o del sexo que decidiera en su momento el médico que les diagnosticara. Y hay que admitir que esta proposición de ley es positiva y muy necesaria en lo que respecta a las personas intersexuales. Pero recapitulemos. La especie humana tiene dos sexos, hombre y mujer, a los que culturalmente asociamos normas y patrones de conducta diferentes englobados en lo que llamaríamos género masculino y femenino respectivamente. Y hay que añadir que precisamente es el género el que se encarga de hacernos diferentes para el beneficio de los unos sobre las otras. Son ya demasiados los estudios que han demostrado que la creencia de que existe un cerebro de hombre y otro de mujer es tan retrógrada y absurda como que el cerebro de las personas blancas y las negras también es diferente. El sexismo y el racismo se rigen por los mismos patrones de dominación y sometimiento, y son este tipo de creencias sin base científica las que mantienen el sistema. Una vez hecha esta distinción conceptual que se refleja en el propio lenguaje, podemos decir que si sexo y género son cosas distintas, transexual y transgénero también lo son, a pesar de estar ambas representadas en la misma T de LGTBI. Y todo esto está muy bien, pero a efectos legales, sexo y género se consideran lo mismo. Dicho esto, sigamos con las definiciones que recoge la Ley contra la Discriminación LGTBI. En la ley se define identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. Dicha vivencia puede, y aquí está la clave, involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal siempre que la misma sea libremente escogida por la persona interesada. Es decir, que según esta definición, hay personas que sin ser transexuales se identifican con el género atribuido al sexo contrario al suyo y que esto no necesariamente implica que tengan que cambiar su cuerpo o su apariencia física. De tal manera que Ana puede ser un hombre si dice sentirlo así, y Javi puede ser una mujer si dice sentirse mujer. Pero ¿y qué problema hay con esto? Al fin y al cabo es darnos más libertad a todas, ¿no? Bueno, sería así si viviéramos en una sociedad total y absolutamente igualitaria. Pero no es el caso y aquí es donde empiezan los problemas. Volvamos a la ley. En su ámbito de aplicación se dice que la presente ley se aplica a cualquier persona independientemente de la situación administrativa o personal en la que se encuentre. Es decir, que a efectos legales se considera si eres hombre o mujer en función de lo que digas sentir. Y tu palabra y solo tu palabra será lo que cuente. Si dices ser una mujer, ante la ley lo eres aunque lleves barba, te llames Pedro y en el registro ponga que eres un hombre. Pero por si quedaba alguna duda, en el artículo 31.3 nos lo deja bien claro. En los casos en que la legalidad aplicable sea diferenciada en función del género, su determinación se realizará en base a la identidad de género sentida. Por ejemplo, en materia de violencia machista, aun cuando no se haya realizado el proceso de rectificación de la mención de sexo ante el registro civil. ¿Veis por dónde vamos? La propia ley pone como ejemplo la violencia machista porque en España existe una ley integral contra la violencia de género, por la cual si un hombre es condenado por maltratar a su pareja mujer, se le aplicaría un agravante que no existiría si el maltratador fuera una mujer o si su pareja fuera otro hombre. Parece una locura, ¿verdad? Pues ya hay hombres denunciados por maltrato pensando en declararse mujeres. Y algunos están en trámites para conseguirlo, pero con esta ley no los necesitarían. En otras palabras, que esta proposición de ley contra la discriminación LGTBI pone en peligro la correcta aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Y lo mismo sucedería con la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Si tenemos estas leyes es porque como sociedad reconocemos que existe un desequilibrio en razón de sexo que hace que las mujeres estén en desventaja con respecto a los hombres, y hasta que la igualdad formal que hemos conseguido no se haga efectiva mediante la educación, necesitamos leyes que la fomenten y que compensen ese desequilibrio. Son leyes que ha costado muchos años de lucha conseguir y ni siquiera son suficientes. No hay más que ver la foto de los académicos de la RAE. Pero con esta ley, nadie podría argumentar que la academia no es una institución paritaria si se pidiera la mitad de los hombres que cuando les preguntaran se declararan mujeres. Pero los problemas con esta ley contra la discriminación LGTBI no acaban aquí, y algunos son bastante graves. En el artículo 7.3 dice que ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que cuarte su libertad de autodeterminación de género. Quedan prohibidas las terapias que pretendan revertir la orientación sexual o la identidad de género de la persona, aun con el consentimiento de la misma o de sus representantes legales. Esto es algo que, si bien es muy lógico en cuanto a la orientación sexual y a la identidad sexual, cuando se trata de la identidad de género, ¿qué implicaría? Pues que cualquier niño o niña de corta edad al que le gusten más las cosas culturalmente asociadas con el género opuesto, como la ropa, los juegos o las maneras de relacionarse, cuando les diga a sus padres que es del género opuesto, si estos deciden recurrir a un psicólogo o a cualquier otro profesional para pedir consejo, lo único que podrá hacer el terapeuta en cuestión es afirmar que la criatura es en efecto transgénero, puesto que si se le ocurriera intentar que entendiera que no existen cosas de niños ni de niñas, que es libre de que le guste cualquier cosa y que su personalidad no es lo que define su sexo ni su género ni al revés, estaría incurriendo en una ilegalidad al considerarse que está coartando la libertad de autodeterminación del género de un menor. ¿Otra vez suena locura? Pues en Canadá hace mucho que pasa esto, hasta tal punto que el reconocidísimo Dr. Kenneth Sacker, psicólogo especializado en menores transgénero con décadas de experiencia y con una excelente reputación en la investigación de la conducta sexual, fue despedido de su puesto y su clínica cerrada porque su manera de trabajar de la noche a la mañana pasó a ser considerada terapia de conversión, cuando lo que hacía era simplemente intentar que los menores se sintieran cómodos consigo mismos tal y como eran antes de decidirse a iniciar ningún tránsito. Pero aún hay más, volvamos a la ley. En el artículo 20 bis.2 se establece que a partir de los 16 años de edad, los menores transexuales y transgénero podrán prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a la reasignación sexual quirúrgica, y a partir de la pubertad podrán prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a los bloqueadores hormonales y el tratamiento hormonal cruzado. Y nosotras nos preguntamos, ¿cómo es posible que en nuestro país una niña de 16 años tenga que tener consentimiento paterno para abortar o incluso para hacerse un tatuaje, pero ningún adolescente de la misma edad lo necesite para mutilar su cuerpo o para tomar fármacos que pueden dejarlo estéril de manera irreversible? Por no hablar de las consecuencias a largo plazo que supone una toma hormonal constante y prolongada que les asegura a las farmacéuticas pacientes de por vida. ¿De verdad vamos a fallar a nuestros menores de esta manera, permitiendo que tomen decisiones tan trascendentales para su vida en un momento tan propenso a las crisis de identidad como es la adolescencia? De vuelta a la ley, nos sorprende el artículo 38.2, que dice que se permitirá a las personas transgénero optar por permanecer en centros de privación de libertad para hombres o para mujeres. Recordemos que esta ley considera transgénero a toda persona que diga sentirse del género opuesto en cualquier momento, sin necesidad de haber mostrado antecedentes, sin que su apariencia se ajuste a la culturalmente asociada a dicho género, sin necesidad de haber iniciado ningún trámite en el registro y, por supuesto, sin ningún diagnóstico profesional, ya que la ley los prohíbe. Es decir, que, por ejemplo, cualquier hombre podría ir a una cárcel de mujeres solo con decir que se siente mujer. No necesitaría hacer ningún trámite, ni cambiar ningún aspecto de su apariencia ni de su vida privada o pública para ser considerado una mujer transgénero, y por tanto no tendría que hacer absolutamente nada más que decir que se siente mujer para poder ir a una cárcel de mujeres. ¿De verdad vamos a confiar en la buena fe de un violador, un feminicida o un maltratador condenado a una pena de cárcel cuando diga que es una mujer y que tiene que ir a una cárcel de mujeres? En España puede que todavía no, pero si lo hiciéramos no seríamos los primeros. Está claro que hay que encontrar una solución para la privación de libertad de las personas transgénero, pero no a costa de poner en peligro a las mujeres en prisión, dejando que cualquier hombre condenado pueda declararse mujer sin más. Y todavía hay muchos puntos controvertidos en esta ley, pero todos ellos con el mismo origen: que se reconozca legalmente el género que cada persona diga sentir sin más aportación que su propia palabra. Esto afectaría directamente a casos recogidos en la propia ley, como la inclusión de personas que digan ser transgénero en los deportes de competición o el acceso de personas que digan ser transgénero a espacios segregados como vestuarios, saunas o servicios públicos. Y por último, no podíamos dejar de mencionar la controversia suscitada por la proposición que se hace en esta ley de crear una agencia estatal contra la discriminación,
órgano cuya existencia sería inconstitucional y que podría imponer sanciones administrativas a los ciudadanos de hasta 45.000 euros sin ofrecer ninguna de las garantías legales obligatorias. Esta agencia, con un criterio propio, podría considerar este mismo vídeo como ofensivo para las personas transgénero e imponernos una sanción por publicarlo. Estamos totalmente a favor de la protección del colectivo LGTBI mediante leyes que prohíban su discriminación, más que evidente y del todo inaceptable, pero esta ley, tal y como está redactada, va mucho más allá y pone en peligro la correcta aplicación de otras leyes, en concreto las que reconocen la también evidente e inaceptable discriminación y vulnerabilidad de las mujeres en una sociedad patriarcal como la nuestra. Y esto incluye también a las mujeres LGTBI. No dejemos que algo así suceda. Pidamos una ley que de verdad proteja al colectivo LGTBI y que no ponga en peligro los avances legislativos conseguidos por las mujeres. Podemos hacerlo.